Bueno, hermanos, seguiremos entonces con las predicaciones, la serie de predicaciones basadas en la carta a los Gálatas. Les pido que saque su Biblia, ¿verdad? Vamos a ir a Gálatas capítulo 2. Ya 4 sermones en el capítulo 1 y creo que van a ser otros 4 en el capítulo 2. Cada vez que entramos a la escritura vemos que hay un tesoro nuevo. Yo cada vez siento que hay más que el Señor quiere darnos a través de esta palabra. Gálatas capítulo 2. Bien, en la serie pues es la carta a los Gálatas y el tema del día de hoy sería el tema número 5, es firmes hasta el fin. Ese sería el nombre del mensaje del día de hoy. Siempre que caminamos por las sendas claras del Evangelio, siempre tendemos a encontrarnos personas que quieren lanzar un poco de oscuridad en él. Siempre hay personas que se sienten en la libertad de criticar las doctrinas de Dios. ¿Cómo se llama el tema? Firmes hasta el fin. Siempre encontramos personas que tienen la osadía, digamos, yo diría que es admirable, a veces la necedad con la cual le quieren añadir a las doctrinas de Dios mandamientos humanos o fábulas humanas. Y quiero leer algo que escribió Pablo en 2 de Timoteo 3, del 1 al 5, antes de entrar a nuestros textos principales. 2 de Timoteo 3, del 1 al 5. Dice, el carácter de los hombres en los postreros días, para que veamos que esto ya había sido predicho que se iba a dar. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Vivimos en tiempos peligrosos, hermano? ¿Verdad que sí? Lástima, pero es así. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, dice ahí, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, solo cosas malas, amadores de los deleites más que de Dios. Y dice ahí, versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, ¿pero qué? Negarán la eficacia de ellos. A estos, hermano mío, evita. Es necesario, hermanos, que ante tales personas estemos dispuestos a estar firmes hasta el fin. Es necesario que ante los opositores de las verdades de Dios estemos firmes. Vamos a orar y vamos a empezar con el tema. Dios amado, en esta mañana, sabiendo de que esta palabra proviene de ti, te pedimos en el nombre del Señor Jesús que puedas hablar a nuestras vidas a través de ella, que pueda vivificar nuestra alma, enseñarnos tus verdades, oh Dios, muéstranos tu camino, que en esta mañana, oh Dios, seas tú hablando y tomando el control a través de tu escritura, revelándonos los pensamientos del Padre, en el nombre del Señor Jesús. Te lo pedimos. Amén, amén y amén. Vayamos a Gálatas capítulo 2, hermanos. Gálatas capítulo 2, versículo 1 al 5. Hemos ido viendo cómo Pablo en Galacia, ¿dónde estaba Galacia? Gálatas, ¿dónde estaba esta iglesia? Turquía, correcto. En el año entre el 49 y el 56 fue escrita esta carta. ¿A qué se dedicaban los nativos, digamos? ¿A qué? Ganadería. A la agricultura y todo esto. Era un lugar como un valle, era muy dado para este tipo de labores. Pero bien, Pablo se encontraba con un problema grande. Habían judaizantes. ¿Quién eran los judaizantes? Eran judíos que supuestamente habían
aceptado al Señor, recibido al Señor, pero querían traer viejas costumbres del judaísmo, añadiéndole a las verdades de Dios, porque aparentemente para ellos la fe en Jesús no era suficiente. Según Hechos 15:1, mandaban a las personas a que se circuncidaran, de manera que si alguien no se circuncidaba, si un hombre no se circuncidaba, decían, afirmaban ellos, no podían ser salvos. Pues bien, Pablo tuvo que lidiar con eso todo el tiempo. Siempre había gente opositora. Le voy a hacer esta pregunta. ¿Hay personas que cuestionen su fe? ¿Hay alguno que le cuestione la fe a usted? Tiene que haber, porque si no le cuestionen la fe, hermano, el mundo dice, los aborrece, porque no somos del mundo. Si el mundo nos amara, es que pertenecemos al mundo, ¿verdad? Gálatas 2:1 en adelante. Después, pasados 14 años, dice, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. ¿Después de qué, hermanos? ¿Qué había pasado antes? El sermón anterior, ¿qué había pasado antes? El llamado del apostolado de Pablo, que no había subido a Jerusalén. Él llegó no fue a predicar a Jerusalén. Ajá, tomó su tiempo para prepararse y todo, pero dice que al final fue y habló con ¿quiénes? Con Pedro, con el hermano Pedro, con Jacobo, el hermano del Señor. Después, se refiere 14 años después de la primera visita, porque esa fue la primera visita que hizo a Jerusalén. Después, pasados 14 años, estamos hablando que Gálatas solo relata hechos que sucedieron, pero no está haciendo un orden cronológico, no dice la primera vez fui a hacer esto, esto y lo otro, y me hice también esto. No, en eso lo encuentra en hechos usted. Pero Pablo dice, después de esa primera ocasión, 14 años después, dice, subí otra vez. Estamos hablando de dos eventos diferentes. Ok. Subí otra vez a Jerusalén. ¿Con quién? Con Bernabé. Llevando conmigo a Tito. ¿Quién era Bernabé? Pregunta de examen. El otro apóstol que había escogido, ¿no? Era otro. Es que el término apóstol. ¿Es sustitución de No. El término apóstol viene de apóstol, los del griego, él quiere contestar por la empresa. El caso del término apóstolos es enviado, es emisario, es mensajero. Pero Bernabé no era de los 12, ¿verdad? Hay una diferencia bien grande cuando analizamos la historia. Yo estoy leyendo un libro buenísimo, se llama Los Carismáticos, que demuestra a los de la Escritura que como los 12 no ha habido y no habrá otros que venga a decir ahí soy el apóstol y multitudes de milagros y como lo hicieron los apóstoles nunca. Pero Bernabé era un compañero de labores. De hecho que Bernabé fue, digamos, el promotor de Pablo, porque en la historia se relata que Bernabé, viendo las actitudes de Pablo, lo llevó a Antioquía para que ministraran allá a los gentiles, llevando también conmigo a Tito. ¿Y quién era Tito? Esta es la primera mención en la historia de Tito. ¿Quién era Tito? Tito era un gentil, era un griego. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación de ser algo en el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, ven, era griego, fue obligado a circuncidarse. Y mire el versículo 4 y 5. Y esto a pesar de falsos hermanos, introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento, ¿qué dice la palabra? Accedimos a someternos. En ningún momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciera
vosotros. Miren, vamos a desglosar estos versículos en 3 puntos importantes. Número 1, la firmeza doctrinal. Vamos a hablar de esto. Es común en nuestros días en que las personas, aún con tanta tecnología, por falta de preparación, de formación, no pueden mirar una doctrina de una manera objetiva, sino que siempre van con prejuicios. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando hablábamos, a nosotros se nos enseñó, por ejemplo, que el diezmo era ley? Y entonces veníamos con la idea de que había que diezmar, porque así nos enseñó, porque así le enseñaron a mi papá, porque el que le enseñó a mi papá, así le enseñó a su papá, y porque yo le enseño a mis hijos, pero no es la base. La base es, ¿realmente estaba en la Biblia? ¿Realmente es una enseñanza para nuestros tiempos? Como muchas otras doctrinas, que también tienen debates las personas. Pero cuando nos presentamos ante la verdad de Dios, hemos de hacerlo de una manera objetiva. De otra manera, vamos mal, ¿verdad? Vamos mal. Esto es como cuando usted va a ver un partido de fútbol. Ya usted sabe a qué equipo va a apoyar, ¿verdad? Todos son Barcelona. Cuando va para el Madrid, Barcelona. Todos Barcelona. O todos son Madrid. Casi no miro a nadie yo que diga voy a ver el partido para divertirme. Siempre como cuando ya va echando goles algunos, ya vamos agarrando lado. En las doctrinas de Dios, cuando las estudiamos, tienen que ser objetivos, tienen que ser imparciales. Luego, en la medida que las vamos conociendo, se van afirmando en nuestras vidas. Recuerdo una ocasión cuando un líder en una iglesia teníamos un debate sobre los bautismos. Yo le decía que para bautizarse una persona debe de estar debidamente adoctrinada, debe de saber en qué se va a bautizar. Yo recuerdo que cuando a mí me bautizaron, bueno, yo ya estaba, digamos, encaminado. El pastor Rolo me dijo, ¿usted cree en esto? Sí. ¿Cree en esto? Sí. ¿Y en esto? Sí, sí. Ah, pues lo vamos a bautizar. Así me bautizaron. Pero es necesario que nosotros nos adoctrinemos. En una ocasión, un líder de una congregación me decía, este domingo hay bautizo. En serio, le digo, qué bueno. ¿Quiénes se van a bautizar? Le pregunté yo. Los que vienen del retiro. Venían de un retiro, ¿verdad? Y venía una buena camada. Pero fulano, le digo yo, parece que fulano todavía está en un violín. Un cipote como de 19 años. De ahí de tu casa a la mía, todavía peor. Y fulano no es aquel que fulano, sí. ¿Cómo lo van a bautizar así? No pueden bautizarlo así. No, es que si vos bien ya empezó al argumento humano. Es que no importa. Es que se van en el camino, se van a arreglar. Mira, que si vos hubieras estado en ese lugar, si hubieras visto la presencia de Dios, si hubieras visto lo que sucedió, esos hombres no son los mismos. Oye, le digo yo, esa es una aseveración muy radical, es decir, ya no es el mismo, ya por lo menos lo he observado, pero de 7 días, decir, ya, pero no es el mismo de hace 7 días, o sea, un hombre totalmente diferente, tengo que haberlo vigiado todos estos 7 días. Entonces dije yo, bueno, yo solamente expreso mi opinión. ¿Y qué sucedió, hermano? Pues sí, los bautizaron, en total, los bautizaron. 15 días después, la mitad de esas personas ya ni estaban en la iglesia. Por ahí andaba uno borracho. Y decía yo, qué triste es cuando pasamos por alto las verdades de Dios y hacemos nuestra voluntad. Qué triste es cuando, como iglesia, somos tentados a desviarnos de las doctrinas, seducidos por ciertos aspectos. Me voy a mencionar algunos. Una iglesia numerosa. Para que no se me vaya a ir Cristian, no le voy a tocar las llamas.
Para que Pedro no se me vaya a ir y no me vaya a ir esa plantita que trae Pedro, no le voy a decir nada de cómo lleva su vida. La primera firmeza que nosotros debemos de procurar es la doctrinal. Se lo voy a decir con el texto. Dice la Escritura. Primero ahí en Gálatas 1, 11, 12. Perdón, en Gálatas el capítulo 2, versículos 4 y 5, dice: y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducir nuestra esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciera con vosotros. Hermanos, ¿por qué Pablo no accedió a circuncidar a Tito, que era gentil? Alguien que me dé una respuesta. Porque la ley de la circuncisión era para los israelitas y él era griego. Correcto. No tenía por qué circuncidarse. La circuncisión no servía para salvarte. Era bajo la ley. Era bajo la ley. Ahora, los israelitas se pueden circuncidar, no hay ningún problema. Era un pacto eterno entre ellos y Dios, pero eso no lo salvaba. Era como una señal física, como cuando los nazareos, ¿se acuerdan? Se dejaban el pelo largo. Y era un voto, y es entre ellos y Dios, pero no tenía efecto para salvación, cosa muy diferente a la que enseñaban los judaizantes, que si no se circuncidaban, iban a ir al infierno, aunque no fueran judíos. Y lo que dice aquí, Tito, quien era griego, fue un caso de prueba. Los líderes de la iglesia, hablando de los líderes de la iglesia de Jerusalén, urgieron a Pablo que para el bien de la paz se comprometiera a circuncidar a Tito. Pablo se negó porque acceder hubiese significado mantener las ataduras de la ley por encima de la libertad del Evangelio. Recordemos que Pablo había sido enseñado por Jesús mismo. Ahí mismo atrás, en la página anterior, Gálatas 1:12, dice: mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Le voy a hacer esta pregunta. Dígame usted, dado que Pablo sabía, dice que fue escogido, él sabe que fue llamado a predicar los gentiles, ¿usted cree que Pablo comparó las costumbres judías con las tendencias griegas a ver si las podía mezclar? ¿Usted cree que, yo me pregunto, no, yo tengo la seguridad que él le preguntó al Señor, ya que estaba en revelación, ¿va? Señor, ¿se tienen que circuncidar los griegos? Porque los hebreos se circuncidan. Él mismo era circuncidado al octavo día, ¿verdad? Y el Señor ciertamente le debió haber dicho no. De otra manera, él hubiera titubeado a la hora de si o no bautizaba a Tito. Sin embargo, él no accedió ni un tan solo centímetro. ¿Sabe qué? Cuando usted y yo estamos firmes doctrinalmente, no cedemos a las presiones. Cuando usted y yo estamos firmes doctrinalmente, no vivimos por lo que vemos, como dijo la hermana el día jueves. Vivimos por lo que creemos. Y cuando usted vive por lo que cree y no por lo que ve, hermano, va por buen camino. Siempre y cuando crea en las verdades de Dios. Porque hay muchos que creen en mentiras y piensan que son verdades de Dios, ¿verdad? Hay muchas sectas. Pues mira, sectas que dicen para el sufrir, por ejemplo, una secta
ellos hablan de ciertas cosas que no son bíblicas. O aquel Juan de Jesús Miranda que decía creer en Jesús y la gente creía y había puesto su fe en eso, pero eso no la salvaba. Hermanos, no vivimos por lo que vemos, vivimos por lo que creemos. Por lo tanto, las verdades de Dios son innegociables. Blanco, blanco, negro, negro. No hay términos medios en la verdad de Dios. Si nosotros proclamamos y creemos que la justificación es por fe y por fe solamente. No es por fe y porque usted guarde el domingo, por ejemplo. No es por fe y que si usted no se bautiza va al infierno. No es por fe y que si usted no puede tomar la cena, no la tomó, entonces también se va al agujero. No, hermano. O como aquellos patanes que dicen que si usted dijo a alguien por ahí que si usted, me hace gracia porque dice que un borrachito decía, no sé, le conté esta historia el otro día, un tipo vino a contarme que había ido a una iglesia y había venido un pastor de otro país y le llegó diciendo, tienen que diezmar, tienen que ofrendar, porque si no ofrendan le roban a Dios y solo de plata, y malditos sois con maldición, y les disparaba. Dice que al final les dice, hay un borrachito en la congregación, ese hombre diezma, fijo diezma, pero hay otros que no diezman. Dios bendice al que diezma y a los otros los tiene bajo maldición. Es más, cuando se mueran todos, es más posible que el borracho tenga entrada al cielo porque dio, porque no le quitó nada al Señor, que el otro que no dio. Dice que aquella persona estaba, quería ir, dice de ahí, porque ¿qué son estas locuras? Pero hay gente que trata de intimidarlo. Usted viene y usted se para en las doctrinas de Dios, usted no lo mueve. ¿Por qué? Mateo 7, 24, 25. Esto es lo que va a pasar con usted y pasa con nosotros cuando buscamos a Dios objetivamente. Mateo 7, 24, 25. Estamos hablando de la firmeza doctrinal. ¿Lo tenés? Sí. Ponte trompeta. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, es importante, va a hacerla, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Quién es la roca, hermano? Ok. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Un día recuerdo que el hermano Miguel Ángel nos daba una enseñanza y decía, hay veces, hermanos, que estamos con las alas caídas. Y es bonito ver que aunque usted pueda tener momentos de debilidad, momentos de fallecimiento a causa de la batalla, yo no he visto un soldado que salga a pelear y que vuelva como ya llegó, como salió. Como usted mira, las personas que van a entrenar fútbol o van a hacer algún deporte, salen con toda la leche y ya cuando vienen, ya vienen. Nosotros los que ya estamos más pasados de peso, ¿verdad? Salimos a caminar y ya venimos esperando que ya lleguemos a descansar. Cuando usted se da cuenta de que entramos en el camino del Señor y tenemos que lidiar con tantas cosas, a diario, hermanos, a diario tenemos que lidiar con la tentación, con la prueba, con la adversidad, con los vituperios. Y todo eso, hermano, golpea. Y viene la lluvia, y viene la tormenta, y vienen los ríos, se levantan. Pero el que ha edificado su casa sobre la roca no se tambalea. Puede ser que usted sienta que sus alas se cayeron, pero como alguien dijo, una rodilla endeble sigue siendo una rodilla. Un cristiano abatido en algún momento por la adversidad
sigue siendo un cristiano, y como dijo la hermana el día jueves, sigue siendo un hijo de Dios. Y por ser un hijo de Dios, sabe que tiene un Padre que lo va a levantar. Amén. Pero lo va a hacer principalmente cuando usted es un hombre, una mujer doctrinalmente firme. Usted sabe que lo que sabe no es dado de hombres, sino que proviene de Dios. El evangelio que predicaba Pablo, hermanos, no se amoldaba a los hombres. Vaya, no se amoldaba a los hombres. Sin embargo, amoldaba a los hombres al evangelio de Dios. ¿Ha cambiado eso, hermanos? En iglesias verdaderas, el evangelio es el mismo. El otro día compartía con dos jóvenes de dos iglesias doctrinalmente diferentes, unos arminianos, otros calvinistas. Yo les decía que de la doctrina de la gracia, nosotros creemos en la elección, como ustedes. Tal vez ustedes no creen eso, pero no importa, le dije al muchacho, porque eso no es una doctrina central, ¿verdad? Puede ser no creer en la elección y ser perfectamente salvo. Pero indagando en la conversación, me decía el que no cree en la elección, decía, ¿sabes qué? Nosotros entendemos, dice, que como somos diferentes culturas, la Biblia se interpreta de diferentes maneras. Entonces lo dejé seguir. Le quería dar una enseñanza. Me decía él, en Estados Unidos el gringo, por ejemplo, no interpreta la Biblia como nosotros. En Latinoamérica nosotros no interpretamos la Biblia como los gringos. Le dije hasta cierta parte, es correcto, pero estás equivocado también. ¿Cuál era el problema de esa ecuación que me estaba mencionando el hombre? ¿Cuál es el problema de que en Estados Unidos interpreten la Biblia de una manera, según su argumento, aquí en Honduras interpretemos la Biblia de otra manera? ¿Cuál es el problema en todo esto? Cada quien lo hace a su conveniencia. Por ahí, casi. Estamos diciendo las palabras. ¿Cuántas verdades hay? Una. Entonces, ¿cuál es el problema? Están torciendo la verdad. Que nosotros, como cualquier otro, estamos cometiendo un error si interpretamos la Biblia en nuestra cultura, porque la Biblia es un libro hebreo. O sea, usted y yo tenemos que entender lo que quiso decir en el contexto histórico, el contexto del que escribió, cuál era el mensaje, cuál era la idea. Por eso estudiamos la Biblia como la estamos estudiando, por epístola, por evangelio, por libro. Así usted entenderá. Hoy ya sabe que el problema que tenía Pablo era con quién. Con los israelitas. Pero ¿con cuáles específicamente? Con los judaizantes. Con los de la ley. Estamos aprendiendo. Entonces ya usted va a entender cuando vayamos más adelante en la epístola a qué se refería Pablo cuando dijo: oh Gálatas insensatos, habéis comenzado por el Espíritu y vais a acabar por la carne. Entonces yo le decía a estos dos jóvenes: mira, aunque el que no creía en la elección se miró que era un hombre que buscaba más a Dios. ¿Cuántos hemos escuchado Apocalipsis 3:20? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y entra, yo entraré, y me abre, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Los dos habían escuchado el texto. Ok, ¿a quién le pregunté? ¿A quién le dice ese mensaje? Ah, pues al pecador, dijo uno. Sí, al pecador, dijo el otro. Error. Se lo dijo a la iglesia de la Odisea, a la iglesia apóstata en nuestro tiempo, y lo llevé al contexto. Y le expliqué quién era la Odisea. Y le expliqué quién era el ángel. Y entonces cuando usted mira la palabra de una manera expositiva, encuentra verdad, la verdad, una verdad. Porque como estudiamos en el discipulado, ciertamente un versículo puede tener varias aplicaciones, pero solo hay una verdad en ella. No hay la verdad de Ángel que te lleva al cielo, la verdad de Claudia
que te lleva al cielo, no existe tal cosa. En el Evangelio todo pasa por la verdad de Dios. Ella le dejó. Sí. Por lo tanto, si estuviéramos verdaderamente comprometidos con encontrar la verdad, dedicaríamos el tiempo necesario para estudiar las Escrituras. A veces solo somos como cuando vamos y miramos solo por arribita. ¿Usted alguna vez ha comido un pastel? ¿Cuántos aquí han comido pastel? Todos. Cristian, ¿has comido pastel? ¿Alguna vez han visto a alguien que diga, qué rico pastel? Solo voy a agarrar la parte de arriba, solo el muslo. O alguien ha visto aquí, come pollo y dice, voy a comer solo el pellejito del pollo. Nadie, ahí estamos en ayuno, ¿verdad? Nadie, ¿verdad? Todos queremos disfrutar lo delicioso de estas cosas. Y en la palabra a veces venimos y hacemos con todo respeto, ¿verdad? Y venimos así. Yo fui uno de ellos. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones y prudencia, para recibir el consejo y la prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples. Amén, Señor. Gracias. Ya leí la Biblia ahora. Es cierto. Yo he pasado por eso. Yo sé que usted también. A veces leemos, voy a leer 3 capítulos hoy, voy a leer 2 capítulos hoy. Y lo leemos, sí, lo leemos. Pero a veces no nos detenemos a analizar lo que leímos. Leemos un poco de Efesios, un capítulo de Efesios, luego leemos un capítulo de Apocalipsis, luego nos vamos a Ageo, luego nos vamos a Reyes. Cada cosa, y le pregunto qué leyó, y usted dirá, leí 8 capítulos. ¿Cuántos entendió? ¿Cuántos? Ninguno. Entonces es bueno que usted y yo dediquemos un tiempo. Vamos a leer Gálatas. Estamos leyendo Gálatas. Yo le digo, yo a veces, yo es como cuando uno está pensando en algo, me acuesto y leo Gálatas. ¿Por qué? Estoy tratando de sintetizar todo el contenido que pueda para enseñárselo. Pero también tengo que leer otras cosas. Digamos, le dije a la hermana, estoy leyendo Efesios, pero igual en orden. Efesios 1, los 5 versículos, meditar en él. Usted así va a encontrar las doctrinas de Dios. Pablo sabía que él no podía ceder ante nadie. Y él sabía que no necesitaba circuncidar a Tito. ¿Por qué? Porque el Señor mismo le había mostrado y le había revelado que no era necesario. Segundo punto. La firmeza. Usted y yo debemos de ser firmes ante la ignorancia o ante los ignorantes. Sé que esa palabra suena grosera porque los ignorantes, firmeza ante los ignorantes o firmes ante los ignorantes. Miren, sé que suena feo, pero es una palabra que está dentro del diccionario, ¿verdad? A veces normalmente lo usamos para desprestigiar a las personas. Este no es el caso. No es el que ignora, el que no sabe. Exacto, ese es lo que iba a decir yo. Qué lindo, el Señor, el mismo espíritu. El ignorante es una persona que desconoce algo, ¿verdad? Yo le voy a decir, yo soy un ignorante de la mecánica automotriz. Me siento ofendido por eso en ningún momento, porque la verdad, ¿de acuerdo? Por ejemplo, Pedro es vidriero. Vidriero, ¿no? Especialista en vidrio, la vamos a poner. Si le dijeran, ocupo hacer unas celosías, usted no me va a venir a buscar a mí. Si me viene a buscar a mí, andan mal. No sé qué celosías quiere que le haga. Pero el hermano es la persona que conoce la materia, ¿verdad? Yo soy ignorante en esa área. Entonces, un cristiano verdadero, obediente a la palabra, ha de reconocer siempre que es ignorante de algunas verdades. Pero un cristiano verdadero va a procurar conocer la verdad. Un cristiano verdadero no va a estar acomodado.
esperando que una vez, 2 veces a la semana, lo que el pastor le predique sea lo que viva. Tiene que dedicarle tiempo a Dios. Ahora, en este ambiente de la firmeza de los ignorantes, ya han habido personas que se han acercado a mí y me han dicho: hermano, no entiendo tal doctrina, enséñeme, explíqueme, y gracias por eso. ¿Sabe por qué? Porque en las palabras del papá de los hermanos decía que quien pregunta, saber quién. A mí me emociona y me alegra cuando un hermano viene y me dice: hermano, yo no entiendo esto, explíqueme. Y si está en mi capacidad de explicárselo, con mucho gusto. Y si no lo sé, yo también necesito ir a investigar para ver la verdad. Muchas gracias. Porque en otros momentos ustedes a mí me han sacado del error. ¿Se acuerdan cuando José y María estaban desposados ya y yo pensaba que ahora estaban comprometidos? Me ayudaron. Miré la verdad y les agradezco por eso. Ahora Pablo dice en el versículo 4: y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Eso es lo que Pablo dice. Miren, en el versículo 2 dice: pero subí según una revelación para no correr o haber corrido en vano. Expuse en privado. ¿A quiénes? A los líderes de la iglesia. A los que tenían cierta reputación el evangelio que predicó entre los gentiles. ¿Por qué lo hizo en privado? ¿Tenía miedo Pablo? A ver, ¿por qué lo hizo en privado? Están convencidos Porque en el versículo 4 que acabamos de leer habían falsos hermanos infiltrados. Entonces, si usted habla con gente madura en la fe, usted va a resolver cualquier problema. Aunque tenga diferencia, al final va a prevalecer la unidad. la verdad. Pero si usted va y dice: no, vamos a discutir este asunto, 5 personas, y deja que entre esas 5 personas se infiltre una serpiente, le aseguro que esa serpiente va a tirar su veneno. Pablo sabía que si hacía públicamente su exposición del evangelio, se levantarían los judaizantes como aquellos en el patio de Pilato diciendo: crucifícale. ¿O no? ¿Se acuerdan de ese momento? Sobornando a las personas para que crucificaran al maestro. Podía darse el caso que estas mismas personas judaizantes manipularan la conciencia de otros que no tienen la firmeza para valerse por sí mismos. Usted se ha fijado cuando usted mira esas patrañas que miran en tele de que dice apóstoles y no sé qué, aquel montón de gente apoyándolos y este es mi apóstol, este es mi papito, este es mi papá espiritual, y con esos términos, y usted evalúa a esas personas, usted se va a dar cuenta, si conversa con este tipo de personas, que ellos no tienen madurez espiritual, son infantes, son niños, y siempre van a haber niños espirituales en la fe, siempre. Hay algunos que, gracias a Dios, la mayoría deberían de procurar, va creciendo, pero hay otros que se quedan en un estado y ahí mueren, se envejecen de edad pero no de madurez, y ahí están. Ante estas personas, Pablo dice que le explicaba en privado para informarles. Para ellos era nuevo, hermanos. ¿Se acuerdan cuando pasó en Hechos? Hay un relato que dice que mientras ellos predicaban a otras personas, descendió el Espíritu Santo y empezaron a hablar otras lenguas, y dijeron los judíos, y esto es lo que me llama la atención, decía: de manera que también a los gentiles debe ser anunciado el evangelio. ¿Por qué, hermanos? Ellos creían que la salvación era solo para Israel.
Cuando las barreras son derribadas y Dios dice, a través de Pablo dice, ¿en qué? Dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que crea. Al judío primeramente, porque al judío le había sido confiada la palabra, y al griego. No había diferencia delante de Dios, como hoy no hay diferencia delante de Dios. Si usted es un cristiano latino, gloria a Dios. Si hay un cristiano griego por ahí, también es hijo de Dios. Hay un africano. Si hay un africano, somos los mismos. Ya usted no le tiene que decir, por ejemplo, negro. A ver, le dijimos, miramos a una persona negrita, negro, despreciándolo, ¿va? Que nos dijeran a nosotros, indios, a nosotros, no, tan bolicheros nosotros, ¿verdad? No, hermano, no importa la nacionalidad delante de Dios. Si somos hermanos en el Señor, somos miembros de la misma iglesia. Amén. Entonces, a los ignorantes, miren, yo les voy a decir una cosa, hermano. Este tipo de personas, por lo general, suelen ser bien tercos Y hablantín. Hay una delgada línea entre ser firme y ser terco, ¿verdad? Porque yo conocí a una persona que fue el escritor de la Biblia Kadosh, Diego Ascun, se llama, creo. Este hombre decía que fumar estaba bien. No, pero fumar está mal, te daña los pulmones. Está bien que fumes, no puedo fumar. Es un hijo de Dios, se ponía, fumaba. Está bien fumar, y ya lo miraba que se molestaba. Y un día recuerdo que así en amistad, ¿verdad? Me decía, si yo discuto cuando no tengo la razón, imagínate cómo lo hago cuando estoy en lo correcto. Hay una delgada línea, hermanos, entre ser firmes y ser tercos. Y la mayoría de las personas que son ignorantes de las verdades de Dios simplemente se... Y es que la tradición dice, así me enseñó mi mamá. Pero mira, esos santos no te salvan. Esos santos no oran por ti. Tienen ojos y no ven. Tienen oídos y no oyen. Pero es que la tradición, así me enseñó mi mamá y aquí muero. ¿Verdad? Como dicen los mexicanos, viva Jalisco, que Jalisco no perdía. Jalisco nunca pierde, ni pierde, mata. Entonces, y esto es lo que nos puede llevar. Ahora, como cristianos, nosotros tenemos que desligarnos de toda terquedad, que su firmeza sea basada en la Escritura y no en fundamentos humanos. No hacemos las cosas, por ejemplo, porque sirvan, sino porque son bíblicas. Si no son bíblicas, no las hagamos, aunque se miren bonitas. ¿Se acuerdan cuando yo les digo que he tenido la oportunidad, solamente conozco a 2 personas que son para mí la cúspide de lo más ignorante, para mí, del estado pecaminoso en el que vivimos, porque todos somos pecadores? Y un día le pregunté a esta persona, una vez fue en Cuyalí que estamos evangelizando, ¿usted alguna vez ha mentido? No. ¿Se acuerdan, Claudia? ¿Cómo? Nunca he mentido. Mi mamá me enseñó a mí a no mentir. ¿Alguna vez ha robado? ¡Uy, jamás! Y entonces, Dios a quien ha venido a traer a pecadores, digo, esta mujer es tan santa, hay que traer a algún sacerdote para que le levante un altar. Y otra persona que aquí en el paraíso, un varón que le pregunta, ¿alguna vez ha mentido usted? Nunca. ¿Robado? Nunca. ¿Faltó respeto a su mamá? ¡Jamás! Ya casi yo a clonar, yo digo, vamos a reproducir un poco. Ay, imagínate. Pero esta es la misma ignorancia de nuestro estado pecador delante de Dios. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios por cuanto todos pecamos. Por último, hermanos, la firmeza ante los opositores. Primera de Pedro 3, 15, 16. Es la tercera, ¿no? Sí, la tercera.